Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. En esta ocasión estamos aquí para comentar la publicación de un querido amigo, el maestro David Gómez Arredondo, que está aquí a mi izquierda, cuya obra se titula Calibán en cuestión, aproximaciones teóricas y filosóficas desde nuestra América. Fue publicada por la editorial Desde Abajo con un prólogo de Horacio Ceruti. Pues bien, David, estamos aquí. Víctor Hugo Pacheco. David Gómez, Jaime Ortega. Vamos a comenzar. David es un querido amigo, es un querido colaborador de Tiempos Equívocos. Ha estado aquí en esta mesa antes ayudándonos a hacer algunas entrevistas, ha comentado algunos textos, ha participado en varias discusiones y es una persona con una larga trayectoria intelectual. Actualmente es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, está realizando el doctorado en estudios latinoamericanos con una tesis sobre estudios subalternos, postcoloniales, dialogando con esas vertientes. Y bueno, pues es para nosotros un verdadero gusto y un verdadero honor que estemos acá. Hace unos días, estamos hablando de noviembre de 2014, fue presentado tu libro con la presencia de la doctora María del Rayo, el doctor Horacio Ceruti y el profesor Fabián Arroyo Luna, ¿no? Bueno, entonces quizá podamos comenzar, Víctor. Sí, muchas gracias, Jaime. Bueno, yo quisiera en primer lugar felicitar a David, ¿no? O sea, realmente es un gusto y un placer que una persona tan cercana, no solo al proyecto, ¿no? Sino pues a nosotros, ¿no? Tanto a Jaime como a mí, esté ya dando como frutos, ¿no? De toda su trayectoria o el inicio de una, esperemos, larga trayectoria intelectual ya consolidada, ¿no? Y me parece que precisamente este libro es parte de ello, ¿no? Quizá el público no lo sepa y no tenga por qué saber, ¿no? Este libro, aunque se publicó en 2014, realmente ya tenía un tiempo, ¿no? Como en prensa, ¿no? Las reflexiones que has dado aquí en este libro quizá ya están como pasadas un poco, no porque... No quiero decir pasadas como desactualizadas, ¿no? Sino pasadas en términos de lo que ya estás como proyectando ahora de investigaciones, ¿no? Me gustaría empezar, ¿no? Precisamente en este sentido, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? que es un libro que duró un poquito, ¿no? En prensa, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de estas discusiones, ¿no? Porque bueno, ahora se inscribe en ámbitos de su publicación en un contexto donde la colonialidad y todo esto ya está como presente en las discusiones, ¿no? Pero me parece que en el momento de la elaboración todavía no estaba tan calado este debate, ¿no? Entonces, de ahí... Claro. Sí, efectivamente, estos textos y particularmente el inicio de la redacción de buena parte de estos materiales coincidió con la configuración de un proyecto que también tardó bastante tiempo, que es la revista Calibán, revista de antropofagia cultural, en donde se planteaba la posibilidad de que se escribiera ahí un balance y una toma de posición con respecto al debate postcolonial latinoamericano, ¿no? Que yo en ese entonces tampoco era tan clara esa distinción que ahora se suele hacer entre lo poscolonial y lo decolonial. No había mucha, efectivamente ya estaba sobre la mesa, pero no había tanta insistencia al respecto, ¿no? Y por otra parte hay que recordar que estos textos tuvieron, bueno, esto no se ve tan claramente reflejado, pero tuvieron distintos momentos de en su escritura. Y por ejemplo el segundo texto, donde hago una especie de carta de navegación del tema del colonialismo y la colonialidad de nuestra América, ahí ya, en ese texto por ejemplo, ahí ya introduzco más la noción de colonialidad y por lo tanto hago un matiz con respecto a la formulación previa de ubicar toda una corriente de discusión como teoría postcolonial latinoamericana, que eso
En última instancia yo pienso que se puede pasar a un segundo plano la discusión terminológica, pero corresponde a dos momentos, eso sí hay que tenerlo claro, ¿no? Y estos trabajos conjuntaron textos de distintos momentos, no tan alejados entre sí, pero sí de distintos momentos donde ya se van intentando matizar algunas cosas. Entonces, te diría que inicialmente el texto que el primero que publiqué fue Calibán en cuestión, que así titulé Mi balance del pensamiento postcolonial latinoamericano. Pero durante todo ese tiempo, entre, digamos, esa primera redacción del texto que le da título al libro, estuve trabajando algunos otros autores muy vinculados con todos desde la perspectiva de las discusiones actuales o las discusiones sobre filosofía latinoamericana contemporánea, ¿no? En un sentido muy amplio, y allí voy integrando distintos ensayos, que en buena medida son ensayos, son acercamientos a algunos problemas que surgen en el contexto de los debates que yo ubicaría en tres ejes, ¿no? Por una parte, la reformulación del proyecto de historia de las ideas, entendido también como un diálogo con otras disciplinas y un diálogo con otras perspectivas teóricas, ¿no? Por una parte. Por otra parte, el problema de la filosofía, la actualidad o no actualidad de una filosofía desde nuestra América, que eso es lo que también está subyacente, y eso supone también establecer interlocución con la producción postcolonial y decolonial, que configura la última fase de todas estos, la fase más reciente en términos de producción, de toda una serie de problemáticas, ¿no? Entonces allí viene, digamos, en ese cruce, tendría sentido ubicar los trabajos que aquí yo estoy, que los que incluí en este volumen, ¿no? Claro. Bueno, digamos, quienes hemos trabajado en algún momento de manera cercana a ti, y a otras compañeras y compañeros, pues sabemos más o menos las inquietudes. Yo en lo particular me sorprendió mucho, siempre me ha sorprendido mucho la manera en que tú haces este diálogo, que tiene varias matrices. Me parece que tú estás formado, estudiaste filosofía de origen, en una tradición que es la tradición justa que mencionas, de historia de las ideas, ¿no? De filosofía latinoamericana, historia de las ideas, un paradigma por lo demás muy poco explotado en las licenciaturas en filosofía en general, ¿no? Siempre muy acorralado por las tendencias y el mainstream, ¿no? de filosófico. Y sin embargo, haces y decides hacer un texto donde estamos hablando de 11 textos. Yo no diría necesariamente independientes uno del otro, ¿no? Me parece que hay atrás, y esto que nos dices ahora articula los 11 textos que están ahí, a pesar de que cada uno puede ser leído de manera independiente, no es necesario seguir uno por uno, ¿no? Quizá nos podrías incluso dar en qué orden recomiendas leerlos. No, a mí me gustaría mucho que exploráramos una dimensión, David. ¿Por qué te interesa a ti entrecruzar la idea de la filosofía latinoamericana con sus distintas matrices, donde está José Gauss, donde está la vieja idea de Próspero y Ariel, con unas nuevas lecturas que se dan desde los años 60, 70, pensemos que eso es previo, donde está Ignacio Ellacuría, está Teología de la Liberación, está Franz Fanon, con un horizonte no filosófico en el sentido limitado de la palabra, donde estaría la reflexión, por ejemplo, de Aníbal Quijano, ¿no? O Bolívar Echeverría, bueno, ese sí es quizá más filosófico o posfilosófico en algún sentido. ¿Qué problema político y epistemológico está viendo David Gómez Arredondo cuando decide
dialogar con todas estas vertientes, porque hay algo más que un puro interés, ¿no? ¿Y qué estás viendo tú? ¿A qué responde este diálogo? Porque hablas de la blanquitud, hablas de Rodó, ¿no? Hablas de discusiones tradicionales en la filosofía latinoamericana, Fernández Retamar, el Calibán, pero también metes otras cuestiones que a mí me da que son un síntoma, me da la impresión de que son un síntoma de algo que tú sientes que efectivamente, más allá de la terminología, estudios subalternos, ¿no? Estudios postcoloniales, kilo de colonial, hay algo ahí, ¿no? De hecho, a mí hay una cosa, y te lo dije desde la primera lectura que hice de tu texto, que además es un texto que se lee en un día, ¿no? Es un texto muy asequible, escribes de una manera que uno queda enganchado a él, a la escritura, haces algunos distanciamientos, ¿no? O sea, y esos distanciamientos son dobles, ¿no? Políticos y epistemológicos, ¿no? Entonces, me interesaría que nos hablaras un poco de esto, ¿no? Particularmente con lo que se conoció como la primera ola de, tú le llamas teoría postcolonial, otra gente le llama grupo de estudios subalternos, ¿no? Me parece que en una matriz son más o menos los mismos, en algún momento muy específico, tienen un manifiesto, etcétera, etcétera, y haces un distanciamiento sin renunciar al diálogo, lo cual me parece muy importante, con esas premisas o esas posturas que están ahí puestas, ¿no? Claro. Bien, pues sí son varias cuestiones que estás ahí planteando. En primer lugar, yo diría que quizá ocurre que, por una parte, este diálogo entre filosofía y otras disciplinas corresponde a cierta concepción que yo suscribiría de el lugar de la filosofía en el conjunto de los saberes, y particularmente con una idea que sí está sugerida, por ejemplo, en la obra, en los debates de filosofía de la liberación de los 70s, y que tenían que ver con la interlocución con otros saberes y la renuncia a una pretensión fundacional o fundamentadora de la filosofía. En buena medida, algunos de estos textos corresponden a ese tipo de suscripción, digamos, con respecto a otros horizontes, tanto disciplinarios, por ejemplo, en el caso de los ensayos que incluí sobre Fernando Ortiz, que tienen que ver con teoría de la cultura, con epistemología de las ciencias sociales, en cierto modo. Así, en este último plano es donde he tratado de jalar más la discusión en el contexto de mi lectura de la obra de Ortiz. Y habría que decir también que si uno asume una interlocución de la filosofía, una filosofía situada, contextualizada en el contexto, en el marco latinoamericano, con respecto a otros saberes, entonces surgen otros interlocutores que una concepción, digamos, más estrecha, que una concepción que pretenda fundamentar otros discursos, no visibilizaría, ¿no? O sea, no establecería en el mismo plano, por ejemplo, así como lo hago en el ensayo Modernidad, Blanquitud y Colonialidad, donde pongo o trato de poner a dialogar algunos aspectos de la obra de Aníbal Quijano con la última faceta de la obra de Bolívar Echeverría con respecto a la blanquitud, ¿no? Entonces, digamos que es algo que no está formulado en esos términos en los ensayos que incluí en Calibán en cuestión, pero seguramente es un presupuesto, porque es una posición propia que asumo que supone una horizontalidad hasta cierto punto entre producciones de conocimiento, y por lo tanto, aunque tenga yo esa formación filosófica y esos antecedentes en la filosofía, a la que no he renunciado por otra parte, pero sí considero necesario establecer esas interlocuciones, ¿no? Que en el marco específicamente de la filosofía latinoamericana contemporánea es un debate que sí tiene sus antecedentes, yo diría, más recientes en estos debates
de la filosofía de la liberación, ¿no? Uno podría encontrar allí algunos antecedentes de una toma de posición epistemológica con respecto a los otros saberes no filosóficos, y por lo tanto cómo se va ahí a establecer una interlocución, cómo se van a incorporar esos otros saberes, cómo se va a buscar una interlocución fructífera. Por eso el subtítulo es aproximaciones teóricas y filosóficas, porque no es exclusivamente una perspectiva filosófica. Yo tengo claro que estoy intentando establecer interlocución con otras perspectivas epistemológicas y disciplinarias, ¿no? Lo cual es un esfuerzo en el que uno se puede, tiene, digamos, su desventaja, que es justamente que uno no tiene, por ejemplo, en el caso de la obra de Fernando Ortiz, yo no tengo formación en antropología y me cuesta más trabajo acercarme a esa producción. Pero yo creo que el esfuerzo de interlocución con otras disciplinas y con otros saberes vale la pena atravesar, digamos, ese esfuerzo. Ahora, por otra parte, te comentaría sí que efectivamente en el primer texto, que es el más polémico, efectivamente, que es el que le da título al libro, el Calibán en cuestión, balance del pensamiento postcolonial latinoamericano, ahí lo que intenté hacer, y particularmente también algo que no he mencionado, es la importancia que tiene la crítica de la economía política para mis reflexiones, lo cual eso tiene quizá indirectamente una relación con el Calibán, o sea, la figura de Calibán en el sentido de apropiarse del lenguaje, el lenguaje, por ejemplo, disciplinario, que no procede de este contexto latinoamericano, pero este ejercicio de fagocitación, de asumir, de asimilar el discurso crítico, ese es como que una constante quizá en estos ensayos, pero se ve más claro en el texto que le da título al libro, porque ahí sí trato de discriminar al interior de ese debate postcolonial entre posiciones como las de Santiago Castro Gómez, como las de Walter Miñolo, con respecto a un filo más crítico que yo, y más heredero de la crítica de la economía política, que yo encuentro en la obra de Aníbal Quijano, ¿no? Y en ese sentido trato de mostrar que no es que lo que al principio se conoció como pensamiento postcolonial latinoamericano no es un bloque homogéneo, que hay diferencias al interior y que particularmente estas son más notorias si uno analiza, por ejemplo, el giro específico que le dio algunas categorías Aníbal Quijano, ¿no? Entonces, eso te podría empezar a... No, yo creo que el texto va a dar para un par de discusiones escritas, como debe de ser, filosóficamente, en el Logos. Escrita va a suscitar algunas divergencias, y yo al menos una adhesión, ¿no?, a la postura crítica que tú mantienes con esos discursos. Sí, claro, ahí efectivamente es interesante, ¿no?, esto que planteas, ¿no?, porque hay toda una discusión al respecto, ¿no?, me parece también de cómo considerar la relación del marxismo con todas estas nuevas aproximaciones teórico-metodológicas, ¿no? Y me parece interesante, ¿no? Pero bueno, quizá ahorita regresemos a lo de Quijano, ¿no? Es interesante, pero me parece o me llama también la atención, ¿no?, estos diálogos que tú tratas de, bueno, no tratas, más bien que haces, ¿no?, entre estos, digamos, ¿no?, como un pensamiento clásico latinoamericano y estas nuevas formulaciones decoloniales, ¿no? Y ahí me parece que mencionabas a Santiago Castro Gómez, ¿no? Me parece también interesante si nos podrías como abrir un poco el panorama, ¿no?, de lo que tratas en términos de la crítica que él hace precisamente a toda esta tradición de la filosofía latinoamericana, ¿no? Porque creo que
en varios momentos de tu libro se muestra este diálogo, ¿no?, entre tradiciones, ¿no?, y el posicionamiento que tú haces, ¿no? Pero me parece que es como un ejemplo más nítido, ¿no?, más claro, ¿no?, de enunciación de cómo una tradición voltea a ver a otra, ¿no? Y perdón, y que meta la cuchara, pero en la formulación de Castro Gómez es una clausura total de este pensamiento, ¿no? Que no hay diálogo ni sí, intención ni nada. Clausura total, ¿no? Esa tradición, justamente. Bueno, las referencias abiertas a la obra de Castro Gómez, que particularmente están en el primer ensayo, tienen que ver, sí, con una toma de posición con respecto a esta pretensión de clausura que mencionas, tanto de la filosofía y la teología de la liberación. Eso es muy claro en la crítica de la razón latinoamericana, su obra, bueno, la que inaugura su reflexión, y también con respecto a el uso que hace de ciertas categorías en esa obra. Yo me centro más en crítica de la razón latinoamericana, que es el texto de Castro Gómez, que con más detalle aborda una polémica con la filosofía latinoamericana de la liberación, o sea, la filosofía de la liberación latinoamericana, y con la tradición de la historia de las ideas, que en parte yo le estoy recuperando, aunque claro que en estos ensayos lo que hice fue, me parece, recuperar esta tradición de historia de las ideas, pero no buscar como la defensa como reactiva, ¿no?, sino establecer esa interlocución con quienes han cuestionado esas perspectivas, pero también con otras disciplinas y buscando abrir los horizontes metodológicos y epistemológicos de esa misma tradición, ¿no? En el caso de Castro Gómez, por ejemplo, yo veo que su noción de las pequeñas historias, ¿no?, de todo este tema que atraviesa la crítica de la razón latinoamericana, de lo microsocial, el fragmento, ¿no? Este es un tópico epistemológico que me parece que puede ser abordado críticamente desde la perspectiva de la noción, por ejemplo, de la totalidad, remitir el fragmento que tanto está defendiendo Castro Gómez a una totalidad histórico-social, y por lo tanto la necesidad de pensar las contradicciones de esos fragmentos en el marco de una totalidad histórico-social, y esto no solo como principio metodológico, sino pensando en el momento histórico en el que se escribe la crítica de la razón latinoamericana, que es un momento en el que efectivamente hay una ofensiva, que podemos decir una reconfiguración del capital a escala mundial, que sí nos exigiría pensar en términos de la reconfiguración total de las relaciones de dominación y de las relaciones, podemos decir, de dominación-explotación, ¿no? Cómo pensar en totalidades históricos-sociales en un momento en el que esta defensa de los fragmentos nos está bloqueando epistemológicamente para pensar esas totalidades históricas y sociales. Ese es un punto que yo pongo en juego en este contexto de la discusión con Castro Gómez. Otro es el tema de las diferencias y lo heterogéneo, ¿no? Y en ese sentido me parece que todavía habría que reivindicar la noción de contradicción, de conflictividad social, para pensar las realidades histórico-sociales a las que se remite Castro Gómez en su obra Crítica de la razón latinoamericana. Son dos puntos que yo estoy ahí como poniendo sobre la mesa. Hay algunos otros que ya remiten a su intento de clausura de la filosofía y la historia latinoamericana y los procedimientos que él pone en juego para intentar volver verosímil esa clausura, ¿no? Y que tienen que ver con la forma en cómo lee el legado de Hegel y de Marx en la filosofía latinoamericana, que realmente está intentando clausurar esos legados, ¿no?
Entonces esos son algunos elementos que en el contexto específico de mi lectura de la crítica de la razón latinoamericana, que bueno, tengo que decirlo, es un texto que leímos pues prácticamente desde, esto ya lleva tiempo, desde que salió, cuando se publicó en 1996 y un poco tiempo después ya lo estábamos discutiendo en algunos seminarios, particularmente con Horacio Ceruti, quien dirige la colección y prologó estos textos. Desde entonces estábamos discutiendo la crítica de la razón latinoamericana. Hay una nueva edición, recientemente en el 2011 se volvió a editar la crítica de la razón latinoamericana con otros apéndices, más bien con unos apéndices y con varias revisiones que le hizo al texto Santiago Castro Gómez. Yo en este caso estoy remitiéndome a la edición del 96, que es la que tuvo toda una serie de impactos, digamos, en el campo de la discusión de la filosofía latinoamericana. Y en ese sentido me parece que yo estaría intentando no rescatar lo que él está ya dando por terminado, sino me parece que este intento que él hizo de cerrar una producción no me resulta plenamente justificado, ¿no? Que es algo que yo ahí en varios y a los otros ensayos pues van en esa dirección, porque por ejemplo no tendría sentido revisar algunos aspectos de la producción de la historia del pensamiento en América Latina si de esa forma se pensara que está clausurado ese proyecto. Claro. Sí, digamos, entraríamos en una época en donde la filosofía, antes de estudiarse como filosofía, debería de estudiar la colocación de prefijos y sufijos, ¿no? El post-latinoamericanismo, ¿no? Sí, claro, que es la apertura a cualquier cosa en realidad, ¿no? Muy, muy complicado. Pero bueno, yo creo que este debate lo vamos a seguir ahorita con Víctor, que le ha puesto mucho interés a eso. A mí me gustaría que nos comentaras algo, David, no peleado, no inmediatamente tampoco desprendido de lo que ahora discutimos, que es la presencia, ya mencionaste una, de Fernando Ortiz, ¿no? Del gran antropólogo cubano, ¿no? Desde principios del siglo XX. Me gustaría que nos hablaras de dos cosas que están puestas aquí. Ya nos hablaste del legado de Marx, de Quijano, digamos, lo has puesto sobre la mesa, pero hay un tema aquí que hace hermana con la introducción de la obra de Ortiz que tú haces, que es la inclusión de la problemática caribeña, si lo ponemos ahora, la problemática caribeña, con base en un texto, no solo los de Ortiz, sino sobre todo con base en los textos de Frantz Fanon, el problema de la esclavitud y el problema del colonialismo, ¿no? Yo conozco poca gente acá que es gustosa de Fanon, ¿no? Digo, siempre hay quien lo lee porque Sartre lo prologó, o leen el prólogo de Sartre y ya, ¿no? Entonces es una operación muy clásica del pensamiento eurocéntrico, ¿no? Les importa porque es Sartre. Sin embargo, tú entras a un problema que me parece muy relevante. O sea, entras históricamente al problema de la esclavitud, entras en totalidad histórico-social al problema de la racialización, la negritud, y entras al problema político, que es el problema de la violencia. A mí me gustaría que nos pusieras, yo creo que al público le puede interesar, ¿cómo lees a Fanon, ¿no? Claro. Bueno, en este ensayo, Frantz Fanon y la subjetividad del esclavo, estoy solamente retomando un capítulo de Piel Negra, Máscaras Blancas, en donde hay algunas referencias a la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, o sea, del conjunto de la obra de Fanon, y particularmente considerando que hay distintas fases en su producción que tienen que ver con su trayectoria, con su propia biografía y con sus tránsitos también teóricos, ¿no? Hemos hablado un poco con Alejandro de Otto, ¿no? Especialista en obra de Fanon, a quien menciono allí, y particularmente considerando que en este ensayo lo que yo hice fue referirme a
este diálogo que establece Fanon con Hegel, particularmente alrededor de la noción de reconocimiento, ¿no? Y trato de ubicar esta intervención fanoniana de la primera parte de su producción con la historia de la esclavitud en el sistema mundial moderno, ¿no? Trato de contextualizar el sentido de la intervención fanoniana con respecto a la dialéctica hegeliana, y ahí nos vamos a encontrar también con algunas particularidades en la lectura que hace Fanon de Hegel, ¿no? Particularmente podríamos ver, o específicamente podríamos ver cómo él está cuestionando el modelo de reconocimiento que está subyacente a la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, o sea, el hecho de que el esclavo transforma la materia natural y se reconoce en el mundo que está transformando el esclavo, ¿no? Un poco estamos hablando de estos apartados de la fenomenología del espíritu, donde Hegel está explorando esta dialéctica amo-esclavo, ¿no? Y lo que hace Fanon es insistir en que el amo no busca el reconocimiento del esclavo, se burla del esclavo y solo le exige su trabajo, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, el esclavo va en la interpretación de Fanon, es muy interesante cómo hay una inflexión y hay una serie de matices que le introduce a la dialéctica clásica hegeliana, en donde él insiste en que el esclavo quiere mimetizar el mundo del amo, ¿no? Entonces, estos temas yo los exploro en ese capítulo de Piel Negra, Máscaras Blancas, y trato de establecer algunas sugerencias con respecto a algunos otros textos posteriores de Fanon, en donde Fanon está planteando el tema de la violencia de los colonizados, y en ese sentido a mí me llama la atención algo que bueno, sí menciona en el texto, que el propio Fanon no tiene una reflexión explícita sobre la revolución haitiana, incluso cuando está trabajando el tema de la esclavitud afrocaribeña, ¿no? Pero que me parece que sus reflexiones sobre la violencia, que la violencia descolonizadora, que ya están elaboradas en los Condenados de la Tierra, que cuadran casi perfectamente con algunas dimensiones de la revolución haitiana, ¿no? Y eso trato de cruzar esos temas a la hora de leer a Fanon, ¿no? Por una parte estaría el capítulo 5 de Piel Negra, Máscaras Blancas, donde está esta reflexión abierta sobre la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, y luego trato de poner en diálogo dentro de la propia obra de Fanon esos temas con algunos aspectos de su producción posterior, ¿no? Y ahí viene, bueno, habría que mencionar algo más, ¿no? Que este tema del Caribe, pero también de la esclavitud, el tema de la negritud, que efectivamente introduzco en el caso de Fanon, en el caso de Fernando Ortiz, pero me parece que claramente desde una cierta lectura de Quijano estos son temas que se cruzan en una reflexión teórica sobre América Latina, porque, bueno, Quijano, con la noción de clasificación racial de los sujetos y con la noción de división racial del trabajo, abre las perspectivas para también pensar algunos aspectos de la historia caribeña y latinoamericana que tienen que ver con la presencia afro, con una presencia que cumple determinadas tareas productivas, en el caso de los siglos de esclavitud en el Caribe y en algunas partes del subcontinente. Y me parece que sí era necesario, inclusive desde una especie de diálogo
producido desde la filosofía latinoamericana contemporánea, es necesario incluir todas estas reflexiones teóricas, darle el peso que deben de reconocerles el peso que tienen, ¿no? Claro. Y reconocerles el peso teórico, por ejemplo, en el propio caso de Fanon, o la complejidad de la reflexión epistemológica sobre el tema y de las construcciones etnográficas de alguien como Fernando Ortiz, que le dedicó buena parte de su obra a la reflexión sobre la cultura la dimensión afrocubana de la cultura cubana, ¿no? O sea, el papel de lo afrocubano, ¿no? en ese contexto. Entonces, este es un eje que sí me parece que se cruza con otras preocupaciones que tengo, pero que sí hay que darle el peso y la dimensión que debe de tener, claro, ¿no? claro. En este contexto. Muy bien. Pues Víctor. Sí. No, es interesante, ¿no? De hecho, creo que no es casualidad, ¿no? La apuesta por una filosofía de Caliban, ¿no? Si lo podemos decir de esa manera, ¿no? Pero, y creo que tienes razón, ¿no? Finalmente ahí el pensamiento latinoamericano tiene que hacer voltear a ver al Caribe necesariamente, ¿no? Para verse en toda su complejidad que puede tener, ¿no? Pero bueno, hay otra cuestión que me gustaría apuntar, ¿no? A título de presentación del libro, ¿no? Y animar un poco la lectura del mismo, ¿no? Que me parece interesante, ¿no? Porque este ejercicio de lectura que haces no solo es relectura, como lo hemos planteado hasta ahorita, me parece, ¿no? Entre tradiciones, ¿no? Quizá ahorita regresamos a lo mismo, ¿no? Pero también hay una relectura en términos de cómo se han planteado algunos temas, ¿no? En la filosofía, por decirlo de alguna manera así, en general, ¿no? La filosofía a nivel mundial, ¿no? Y me parece que uno de esos temas, ¿no? Que inicia o pone a discusión toda la tradición nietzscheana, ¿no? Sobre la muerte de Dios, tú nos presentas aquí un ejercicio de relectura, ¿no? Para tratar de sacar ahí jugo también a esta reflexión, ¿no? Desde como decías tú al inicio, ¿no? Desde situándote en un lugar específico, ¿no? Entonces quería ver si podías ahondar un poquito, digo, yo no meto mi cuchara, ¿no? Pero para que muestres cómo releer, por ejemplo, algunos tópicos o algunos nudos problemáticos que dentro de la filosofía occidental han pasado como hegemónicos, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, pues un poco esa fue justamente la razón por la cual me acerqué a este tema de esa manera, ¿no? Acercarse al tópico de la muerte de Dios, pero y tratando de historizar esa formulación. Particularmente lo que hago en ese texto es mostrar cómo siglos antes de la formulación nietzscheana, que es a finales del siglo XIX, que está en la Gaia Ciencia, esa frase al principio la formula en esos términos Nietzsche como la muerte de Dios como un destino epocal de la Europa de fines del siglo XIX, ¿no? Entonces lo que yo trato de hacer es mostrar que el propio proceso colonial en América supuso el avasallamiento de órdenes teológicos y por lo tanto la destrucción de universos sacros, y esto lo hago como presentando unos cuadros, por decirlo de alguna manera. En primer lugar en el Caribe, la destrucción de los dioses taínos y particularmente la escena que retrata a Bartolomé de las Casas de el cacique Atuey, que hace un baile sacro, el areito, en honor al dios oro de los cristianos, ¿no? Así lo ve él. Y en segundo lugar hablo del coloquio de los 12, un
un texto muy conocido, recopilado en parte por Bernardino de Sahagún, en donde los propios sabios mexicas, después de la destrucción de Tenochtitlan, hablan de la muerte de los dioses. Nuestros dioses han muerto, ¿no? De hecho, ese es el título que se le ha dado al diálogo de los dioses, del diálogo, creo que los dos en algunas de las ediciones, ¿no? Y en tercer lugar hablo de Atahualpa, en donde efectivamente hay un diálogo con el fraile Vicente Valverde, un diálogo lleno de incomprensiones y de incomunicación, en el que en última instancia está diciendo Atahualpa, bueno, el sol nunca muere, yo no entiendo por qué se está pretendiendo legitimar un saqueo, el saqueo de Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces presento estos cuadros para mostrar cómo el propio proceso colonial en nuestra América supuso la destrucción de universos sacros y por lo tanto la desaparición violenta de órdenes teológicos bastante complejos, pero también en un proceso muy distinto al que nos está refiriendo Nietzsche a fines del siglo XIX, cuando habla de la muerte de Dios como el destino epocal de la Europa occidental, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, aquí me gustaría citar este pasaje de Nietzsche, donde claramente se ve que la impronta de su enunciación es estrictamente europea, porque dice él: llega ya la época en que tendremos que pagar el haber sido cristianos durante 2 milenios. Perdemos la fuerza de gravedad que nos permitía vivir. Hace ya tiempo que no sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Este conjunto de textos que se editaron como La voluntad de poder y que es digamos de lo último que escribió Nietzsche, ¿no? Y entonces, si reflexionamos sobre esta formulación donde dice la duración del cristianismo durante 2 milenios, pues claramente su lugar de enunciación es estrictamente europeo. Y en ese sentido el proceso de destrucción de un orden sagrado y sustitución de ese orden sagrado por las construcciones teológicas de la cristiandad mediterránea no están siendo reconocidas, no solo reconocidas, sino no están ni siquiera contempladas en la reflexión nietzscheana, que pretende tener un suelo histórico específico. Y por eso vuelvo yo al tema de historizar la cuestión de la muerte de Dios no solo en la filosofía de Nietzsche, sino particularmente considerando que se ha vuelto un tópico, mostrar que se puede complejizar esa misma temática de la muerte de Dios si consideramos algunos aspectos de los órdenes sacros que fueron avasallados por el proceso expansivo de Occidente, ¿no? Por ahí va la... No, yo creo que este es uno de los capítulos más, particularmente, ¿no?, de la muerte de Dios, es de los más interesantes, digamos, que nos sacan un poco del discurso que más o menos uno va siguiendo, en el sentido de las referencias, ¿no?, de la interpelación que estás haciendo al lector. Bueno, yo quisiera decir un par de cosas ya como último comentario de mi parte. Creo que Víctor que leyó desde hace más tiempo el libro, puede comentar mucho más. A mí me gusta mucho el matiz del conjunto, ¿no? Yo hablaría del conjunto ya del libro, donde tú haces ahí un interesante diálogo que ya hemos apuntado y una interesante articulación, donde despojas o notas las insuficiencias de crítica al capitalismo en algunas teorizaciones, ¿no?, filosóficas o no importa, ¿no? Está, y tú recurres ahí, pero tampoco te quedas entramado en la necesidad de defender un discurso porque hay que defenderlo por sí solo, ¿no? En ese sentido, esa es una crítica, y me parece que todo el libro es una crítica en la muerte de Dios sobre Nietzsche, al eurocentrismo, ¿no? En esta vulgata que se suele decir de que un crítico anti-eurocéntrico no lee nada que venga de Europa, ni ninguna
simpleza de esa naturaleza, ¿no? Sino que ubicas el lugar situado de los discursos y de las filosofías, ¿no? Eso es muy importante para así deconstruir los presupuestos, y creo que el capítulo de Nietzsche en ese sentido es central, ¿no? Ideológicos, ¿no? Como hay principios de tangibilidad, de entendimiento que pueden sernos útil. Tú recurres aquí al de la filosofía de la liberación, justamente después de la muerte de Dios, me parece que es la consecuencia política que sacas de esa lectura, ¿no? De tal manera que yo creo que estaría aquí esbozada ya un primer acercamiento, ¿no? Y a mí lo que me gustaría preguntarte, David, ¿qué sigue? Tú estás haciendo ahora tu tesis de doctorado, ¿no? Me parece que hay algunas de estas formulaciones que aparecerán mejor, haya más, porque han cambiado los términos del debate, ¿no? ¿Qué continuidad le vamos a dar a esto y qué es lo que significa para ti dar, después de entregarnos este texto, qué es lo que viene dentro de tu proyecto teórico, ¿no? Porque es un proyecto de vida finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué otros deslindes, demarcaciones estás encontrando ahora que son necesarios hacer? ¿Qué otras críticas estás encontrando? De discursos que han ganado gran relevancia, digamos, ¿no? Incluso gran apoyo editorial en algunos lugares, ¿no? Una presencia académica en el mundo anglosajón que es central, sino, digamos, tiene esa impronta, ¿no? de ser discursos producidos desde allá. ¿Qué es lo que sigue, ¿no? Dentro, desde tu perspectiva, ¿dónde está Historia de las Ideas, Filosofía Latinoamericana, Discurso Crítico Marxista, vamos a llamarlo así, donde se cruzan un montón de autores? A mí me gusta mucho porque justamente tú haces uno lee a veces o escucha a los compañeros en la universidad más marxistas y te echan a Quijano de ser un culturalista, ¿no? En estas incomprensiones que a veces uno no termina de entender, ¿no? Si no ven el concepto fuerte de clase, les parece que habla de cultura y que la cultura no es. Entonces, pero también te distancias, por ejemplo, de personajes como Miñolo, que cuando hacen una caracterización del capitalismo, pues hacen una caracterización escolar prácticamente. El capital es dinero y el capital es objetos, ¿no? Entonces, yo creo que pones a dialogar y a fusionar, y en ese sentido sí me interesa mucho pues saber qué es lo que sigue, ¿no? Particularmente creo que la tesis de doctorado, sí, ¿no? Que ahora terminas pronto. Sí. Ahora justamente, bueno, algunos de los temas que están, estoy profundizando en algunos de los autores y de los temas que están presentes aquí en Calibán en Cuestión. Ahorita estoy escribiendo una tesis doctoral que se va a llamar Teoría Postcolonial de Colonial Latinoamericana, un examen crítico. Entonces sí me he estado adentrando cada vez más en ese debate y bueno, te avanzo un poco que lo que he estado tratando es de organizar esa amalgama de posiciones y de líneas de discusión, de tal forma que, por ejemplo, estoy abordando por separado todo el tema de la semiosis y el discurso colonial, viendo cuáles fueron los aportes, pero también cuáles son los límites de algunas de las formulaciones que se han realizado en ese contexto de la producción postcolonial de colonial latinoamericana. Y por ejemplo separo esa discusión sobre semiosis de toda una línea del debate que va más en el campo epistemológico, ¿no? Y allí efectivamente el papel de Walter Miñolo es importante en términos de haber enfatizado más la ruptura de estas perspectivas que ellos defienden como una ruptura más epistemológica que se centra en una nueva comprensión de la producción del conocimiento, o que pretende serlo. Yo pongo muchas comillas a todo esto, porque efectivamente, y esto me lleva a uno de los ejes de mi evaluación crítica de esta producción, pues hay mi impresión hasta el momento es que la relación con la historia del pensamiento en la región y con la producción de otros autores que solo son considerados como antecedentes de las reflexiones propias del pensamiento postcolonial,
Pienso a grandes rasgos que está empobrecida la relación con el pasado intelectual y con el pasado intelectual no como un ámbito congelado, muerto, sino como fuente de una reflexión sobre América Latina. Eso es uno de los ejes de mi crítica. Otro tiene que ver con un debate que estoy separando que tendría que ver más con la historia y con la interlocución con el marxismo, ¿no? Digamos, ese sería todo un eje. Entonces, realmente lo que estoy tratando de hacer en esta tesis doctoral, pues es darle un poco, bueno, es en cierto modo una intervención externa sobre un corpus de textos en los que se entremezclan todas estas cuestiones: discurso, epistemología, debates con el marxismo, y lo que estoy tratando de hacer es separar cada una de esas dimensiones y analizarlo críticamente, ¿no? Entonces eso me ha llevado a profundizar más en algunas de los temas que se mencionan aquí, que efectivamente estos textos me parece que están acabados en sus términos, pero me han obligado a pasar a otro momento, digamos, que sería de un trabajo más amplio y más detenido sobre teoría postcolonial de colonial latinoamericana. Y otro de los temas que estoy trabajando tiene que ver también con Calibán en cuestión, con la obra de Fernando Ortiz, ¿no? Que estoy tratando ahí de armar una cosa extensa sobre Ortiz, que es bueno, en el caso de Fernando Ortiz, a diferencia de estos otros debates, me parece que en términos del potencial de discusión que conlleva, pues está muy olvidado. Claro. Un autor muy olvidado. O sea, sí, se menciona el contrapunteo, se mencionan algunos aspectos de su producción. Hay excepciones, una de ellas es el artículo de Víctor Hugo, recientemente publicado, pero a grandes rasgos, si uno revisa, y seguramente estarás de acuerdo con la bibliografía reciente sobre Fernando Ortiz, después de Coronil, pues casi no ha habido. Y lo que estoy tratando de hacer es jalar lo que yo puedo hacer un poco desde mi formación, también tiene que ver con eso, tratar de reflexionar sobre cómo construía el concepto de cultura, pero en términos de los métodos etnográficos que puso en movimiento Fernando Ortiz. Entonces me estoy fijando más en el método de Ortiz y cómo ese método o esos métodos, queda un poco abierto ese tema, si puso en movimiento varios métodos, por ejemplo en la descripción de los instrumentos de la música afrocubana, ¿no? Y cómo, o por ejemplo en su descripción del tabaco, ¿no? En su descripción de las estatuas taínas de las que habla en El Huracán. ¿Qué instrumentos ponía, instrumentos conceptuales y instrumentos metodológicos ponía en movimiento Ortiz para describir la cultura? Y eso nos puede explicar también cómo surgió el concepto de transculturación en su obra, que es el concepto más citado de Fernando Ortiz, que él lo explicita en el contrapunto cubano del tabaco y el azúcar, pero que es un desenlace en su obra, el concepto de transculturación, ¿no? Entonces también tentativamente el texto se llama Problemas de método de Fernando Ortiz, aproximaciones epistemológicas al concepto de cultura, y eso sería otra. Claro, ya tienes el título, digamos, es un buen principio. Entonces, sí, esos dos textos que incluyo en Calibán en cuestión son mi primer acercamiento publicado a la obra de Ortiz. Víctor, pues para cerrar, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Me parece que tienes razón, para la reflexión de la transculturación, pues más bien alude, ¿no? Ya a otras cuestiones que no competen a Ortiz, ¿no? Actualmente, ¿no? Yo únicamente que quisiera preguntarte, ¿no? Porque ya ahondaste un poquito, ¿no? De la forma en cómo miras a Fernando Ortiz.
También un poco en la manera en cómo estás mirando a Aníbal Quijano, ¿no? Pero también me gustaría, ¿no?, que nos hablaras ahí un poco, ¿no?, a otro de los autores que están aquí, que tú también has trabajado, me parece, de manera sistemática, ¿no?, a lo largo de unos años, ¿no?, que es Ignacio Ellacuría, ¿no? Entonces me gustaría a mí cerrar únicamente con una reflexión que nos dieras al respecto, ¿no? Y no sin antes pues mencionar, ¿no?, que quizá estamos totalmente de acuerdo con la apreciación que da Horacio Cerruti, ¿no?, al prólogo que le hace al libro, ¿no?, cuando dice, señala la peculiar forma tan sintética que tienes de escribir, ¿no? Si de lo breve poco, de 2 veces bueno, ¿no? Así, me parece que este es un buen ejemplo, ¿no? La forma en cómo nos entrega todo este libro, ¿no? Que pues no tiene nada de paja, ¿no? O sea, realmente no hay desperdicio. No hay desperdicio, es un libro breve, ¿no? Sustancioso, pero realmente cada ensayo, ¿no?, cada párrafo está lleno ahí de contenido, ¿no? No se desperdicia. Pero bueno, me gustaría a mí terminar esta participación preguntándote esto sobre Yacuría. Gracias, Víctor. Sí, efectivamente, bueno, tengo un ensayo sobre Ignacio Ellacuría que no incluí en mi tesis de maestría. O sea, es una reflexión sobre el Éxodo, ¿no? La lectura que hace Ignacio Ellacuría, que es jesuita, que fue rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador y que fue asesinado con sus compañeros en 1989. Un desenlace muy trágico que nos remite a un aspecto de sus intereses y de su producción que fue la política salvadoreña en el contexto de la guerra, ¿no? En el contexto tan complejo de El Salvador de los 80, ¿no? Entonces, sí, efectivamente aquí hay un texto sobre cómo se aproximaba al relato del Éxodo Ignacio Ellacuría, particularmente pensando que fue un texto bíblico que fue muy leído en ese marco de la teología de la liberación. ¿Por qué? Porque nos sitúa en el marco de la dominación, ¿no? El Éxodo pone, y yo cito algunos pasajes aquí en este ensayo, pone en primer plano la explotación, la dominación y la respuesta frente a ella, ¿no? Y eso es lo que le llamó la atención a estos teólogos de la liberación, y en ese contexto se inscribe la lectura que en algunos ensayos, en algunos textos que se publicaron en Mysterium Liberationis, que fue un volumen muy grande, bueno, 2 tomos que coordinó con John Sobrino Ignacio Ellacuría. Y entonces ahí lo que trato también de recuperar de ese debate en un contexto en el que, por ejemplo, algunas de las expresiones, es algo que menciona en el último apartado sobre la paradoja de Calibán, pues un poco lo que vemos a veces en el contexto del giro decolonial es esta insistencia en que si tiene procedencia occidental, por lo tanto es de dominador per se, ¿no? Entonces lo que yo estoy planteando aquí con la lectura del Éxodo es cómo también el propio Ellacuría y otros teólogos de la liberación podían apropiarse de elementos que consideraban emancipatorios de los contenidos religiosos de procedencia occidental, por lo menos para ellos, ¿no? Y esto nos hace ver cómo la relación con Europa occidental, con la metrópoli, puede ser más compleja de lo que supondría solamente afirmar que, como mencionabas un poco, las vulgarizaciones, que la procedencia europea conlleva
necesariamente una carga de dominación per se, ¿no? Y que en el caso específico de los teólogos de la liberación, su vínculo con los textos bíblicos es muy complejo, porque por ejemplo en el caso específico de su lectura del Éxodo, supone leer, por ejemplo, la figura del faraón como el imperialismo norteamericano, articulado con la oligarquía, ¿no? Entonces, al realizar esa lectura, se están apropiando de un texto en un momento histórico específico y haciendo a su vez una lectura política de un texto que conlleva un ejercicio de desciframiento muy específico, ¿no? Que están haciendo ellos. Entonces, en este caso sí me centré en la obra de Ellacuría en algunos aspectos de su obra teológica, y bueno, sí también tengo que mencionar que sigo con la obra de Ellacuría, particularmente pensando que hay pues todavía hay cosas que hacer con respecto a sus textos inéditos, con respecto a la organización de sus escritos. Yo creo que en el caso específico de Ellacuría, con todo lo importante que es su figura, todavía hay cosas que hacer en términos de la organización de los materiales que él escribió, como para poder pasar a una fase de contar con todo el corpus de la obra de Ellacuría, y en eso pues también estoy trabajando un poquito con el tema de sus cursos, con que todavía hay labores que hacer ahí con respecto a la edición o por lo menos incluso a la transcripción de algunos de sus cursos, ¿no? Entonces también sí, efectivamente, como figura de la teología de la liberación, pero también como figura en interlocución con la filosofía de la liberación, me parece que la obra de Ellacuría tiene un peso particular, ¿no? Y bueno. Muy bien. No, seguro, tú eres un asiduo visitante de este espacio, eres un colaborador muy cercano, muy querido. Y bueno, pues esperamos seguir discutiendo, lo seguiremos haciendo seguramente, pero también ofreciendo espacios como estos, ¿no? Como estos. Bueno, pues les agradezco mucho, compañeros. David, muchas gracias. Vic, pues nos vemos acá. Muchas gracias a todos. Hasta luego.